a Yomi, a MacLean, a Lord Byron. Es John Byron, ¿no? ¿Tu nombre completo es? John Byron. John Byron, correcto. Lord por el poeta. Ah, muy bien, excelente. Bueno, pues le damos la bienvenida a todos en esta noche, acá en los Países Bajos, en esta noche de nevada, algo poco usual, pero nos recuerda que cuando generalmente una persona se sueña con nieve, ustedes saben lo que significa cuando una persona se sueña con nieve, con montañas nevadas. Bueno, significan procesos del despertar de la conciencia. Bienvenida Rosa, bienvenida al en vivo, bienvenida a todos los compañeros que también se están sumando a este en vivo de las vidas pasadas. ¿Sabían ustedes eso de que cuando uno se sueña con nieve, que está cayendo nieve o con montañas nevadas sobre todo, son procesos muy positivos del, del despertar de la conciencia? Ok. No sabía. Sí. Y esto obviamente tiene su correspondencia con el color blanco y en el caso de las montañas con el monte, el lugar que está un poco más alto, o sea, los mundos superiores, a eso se está refiriendo. Bueno, queridos amigos, bienvenida también Luz, que se está sumando a la transmisión. Estaba. Bloqueé la cámara. Estaba bloqueada. Vale, Buenas vale. noches, disculpas por la tardanza. Aquí estoy. Bienvenida Rosa, bienvenida. Gracias. Bueno, y bienvenido a todos los amigos también que nos están escuchando acá en el en vivo que estamos haciendo. Vamos a compartir pantalla acá con los amigos que están aquí en los Países Bajos, nuestro grupo de primera cámara. Bueno, ustedes me dicen si se ve, se está viendo, ¿verdad? Sí, se está viendo el reloj. Muy bien, perfecto. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco en estos minutos de las vidas pasadas y también vamos a dar algunas claves para recordarlas en este diálogo esotérico de la gnosis. Como siempre, la gnosis enseñándonos aspectos pues tan importantes, tan interesantes, tan profundos. Son temas esotéricos, temas espirituales, para que uno vaya comprobando poco a poco. No es de la noche a la mañana, pero sí se va logrando ir teniendo eso que llamamos el despertar precisamente. Yo quería hacerles una pregunta inicialmente. ¿Por qué o para qué una persona generalmente quisiera recordar sus vidas pasadas? Cuando hablamos de las vidas pasadas, ¿qué es lo que se genera en una persona? ¿Qué inquietud? ¿Para qué quisiera esa persona, o ustedes que nos están escuchando, de pronto recordar quién fue en una vida pasada? Les pregunto a ustedes, cualquiera que quiera responder. Para ver qué cositas a esto, para que pasando esta cosa. Ya. Exactamente. Ajá, ¿para Para qué ver más? qué cositas uno hizo en el pasado, para ver por qué está ahora aquí. Bueno, Sí, para recordar qué es lo que tenemos que mejorar. Sí, bueno. como para saber, más curiosidad que otra cosa, pienso yo, de saber qué fue lo que hice mal en otra vida como para tener lo que tengo ahora, por ejemplo, no sé, o lo que hice bien para ganar lo que tengo ahora también, pues, o sea, ambas cosas. Ambas cosas. Bueno, para saber el porqué del karma, prácticamente me están diciendo la mayoría. Y es una respuesta muy madura y objetiva. Pero fíjense que de pronto algunas personas quisieran conocer esto de las vidas pasadas, porque generalmente los seres humanos tenemos el agregado del orgullo, de la vanidad,
y de pronto pensamos, bueno, de pronto habré sido alguno de esos emperadores romanos. O qué sé yo, dice una dama, quisiera saber si fui Cleopatra. o quisiera saber si fui, qué sé yo, cualquier maestro, maestra, por allá, un personaje célebre, ¿no? Pero fíjense que más allá de nosotros... Ay, por favor, si pueden poner en silencio los micrófonos, que escucha todo. Por favor, en silencio, por favor. Y cuando vayan a participar, pues ya lo activan. Pero fíjense ustedes que más allá de esa cuestión emocional, es importante uno, precisamente lo que ustedes estaban diciendo, conocer las vidas pasadas. Repito, cosa que no es de la noche a la mañana, pero por la gracia de Dios nos enseñan los maestros que cualquier estudiante puede ir recibiendo fragmentos de lo que hizo, de dónde estuvo, de con quiénes estuvo y el por qué. Me gustó mucho lo que ustedes decían al principio. Está pasando por cierto tipo de circunstancias quizás difíciles en este momento o en el pasado, en esta existencia, ¿no? Y vamos a dar una clave para ir conociendo eso. Aparte de unos mantras especiales, y si nos da un tiempito vamos a hacer también una corta meditación. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Aquí hay otra inquietud. ¿Dónde estabas antes de nacer? Ejemplo, una persona tiene 30 años. ¿Dónde estaba hace 32 años? Una persona tiene 40, 50, 60 años. ¿Dónde estaba ese personaje de 60 hace 65 años? ¿Ve? Algunos dirán, bueno, pues yo estaba de pronto en aquellas células de mi padre o de mi madre. ¿Saben a qué células me estoy refiriendo? En estado embrionario. Bueno, eso es una definición o una respuesta como hasta un poco científica, pero la verdad muy materialista, porque pues nosotros no somos este cuerpo. Eso ya lo vamos intuyendo y lo vamos conociendo con la gnosis. Alguna persona podría decir, estaba con Dios, pero y bueno, y si estabas con Dios, ¿por qué has vuelto a nacer? ¿O has nacido? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de la existencia? ¿Verdad? Hay otra inquietud acá que nos habla de los déjà vu. Hay personas que en un momento dado, no sé si les ha pasado, que ustedes van por algún lugar o encuentran una persona o viven alguna circunstancia, algún evento y ustedes sienten, saben o dicen, ay, pero esto como que yo ya lo he vivido. Sí, ¿Te ha pasado, Luz? sí, muchas veces. Bueno, como que esto ya lo he vivido, esto me suena familiar, yo ya sé cómo va a terminar este evento y termina tal cual la persona sabe ya, porque lo ha visto. O llega a algún lugar y dice, pero es que yo siento que yo ya he estado acá. O conoce a alguien y dice, pero es que parece que te conociera de toda la vida. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Verdad que es muy común? Es muy común en ocasiones. Nosotros vamos a hacer una diferencia entre el déjà vu, que significaría como un flash, un recuerdo, generalmente rápido, fugaz, a veces es más intenso, más claro, ese déjà vu, de algún evento que se percibió espiritualmente, pero que ya lo estamos viendo con nuestros ojos físicos. Esos déjà vu pueden obedecer a dos razones, escúchese bien: a un recuerdo de una existencia pasada o a una experiencia astral o sueño que se vivió también en el pasado. O sea, me explico. Puede ser que una persona
en este momento en el lugar donde vive, en el departamento o en la provincia, como quiera que se le llame, en la ciudad donde vive, sea exactamente el lugar donde vivía en una existencia pasada. Y como hay una ley que se llama la recurrencia, también vamos a estudiar otra ley que se llama retorno, vuelve a venir a ese mismo lugar. O sea, nos vuelven a mandar, sería mejor decir, porque no es un proceso voluntario. Entonces se nace nuevamente en Caracas, Venezuela, se nace en Ciudad de México, se nace en Bogotá, Colombia, o en cualquier lugar del mundo. Y prácticamente la película se repite. Y la persona, cuando vuelve al lugar con un nuevo cuerpo físico, porque somos la esencia, eso que la gente piensa que es el alma, pero del alma tenemos la esencia, y decimos, ay, parece que yo ya he pasado por acá, siento que, y hasta recuerdo, dependiendo también de la capacidad espiritual de la persona, de ciertas facultades, chakras, o también de cierta capacidad cerebral o un cerebro a tono, porque hay personas que tienen una capacidad de memoria a nivel cerebral tremenda, que hasta se recuerdan en ocasiones de sus primeros años de esta existencia o incluso antes, y eso también tiene que ver con el cerebro. Pero bueno, ese es uno de los casos, ustedes me van comprendiendo, ¿no? O sea, ese es un déjà vu cuando una persona está recibiendo la información, el fragmento de una existencia pasada. Bueno, ese es un caso. Pero otro caso del déjà vu es cuando hemos soñado o, en el mejor de los casos, se ha tenido una experiencia consciente en el mundo astral, llámese un año antes, 5 años antes, y en este momento, en el día de hoy, que vamos a esa cafetería, que hablamos con esa persona o vivimos tal evento, decimos, esto va a terminar así, porque yo ya lo he visto. ¿Qué llevaría a una persona a darse cuenta de la diferencia si fue una existencia pasada o una experiencia astral? El despertar de conciencia que la persona vaya teniendo. Por eso es importante, como hemos recalcado en estos estudios, que nosotros entremos por el camino del despertar de la conciencia, y obviamente no puede despertar sin la muerte del agregado psicológico, sin el sabio uso de las energías creadoras y sin el sacrificio por la humanidad, sumado a la meditación, que es una práctica diaria del sabio o de la persona que aspira a ser sabio. Vamos comprendiendo, compañeros. Alguien que me dé una devolución. Sí, perfectamente. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Han tenido ustedes algún déjà vu en algún momento dado? Bueno, Luz decía que sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno. ¿Y qué siente uno en ese momento, Luz? Pues me pasó que, pero ya no me pasa, pero anteriormente me pasaba mucho que yo estaba en una situación cualquier, sencilla, por ejemplo, con una persona, y yo, pero oye, si esto, me acordaba, oye, pero esto lo viví yo antes. Yo lo viví antes y hasta sabía que iba a pasar y todo. Oye, pero ¿por qué esto me está pasando? Claro. Tuve mucho de eso, sí, pero ya ahora no, casi no más. Sí, eso es algo muy común. Lo que pasa es que hay personas que creen, otras personas no creen, pero realmente son experiencias internas. Yo quería mencionarles lo siguiente. Hay dos términos que se utilizan en estos estudios esotéricos. El uno que es que tenemos vidas pasadas y en realidad solamente hay una vida y hay 108 existencias. ¿Se entiende, no? Es solamente una vida. ¿Por qué? Porque la vida a la que nos estamos refiriendo eres tú, o sea, es la esencia. Realmente es como equivocado decir vidas pasadas, porque en realidad tenemos es solamente
una vida y muchas existencias. Esa es la aclaración que hay que hacer ahí para, bueno, nosotros como llamar a las cosas por su nombre. Bueno, vamos a continuar. Bueno, voy a silenciar un poquito acá y continuamos. Listo. Bueno, en cuanto a la constitución interna del hombre, ustedes saben que toda persona, créalo o no, sea una persona mística o no, religiosa o no, es un trío, ya lo sabemos: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, para nosotros entender este misterio de las existencias pasadas, llamémosle, de aquellos momentos, aquellos eventos que hemos vivido, debemos verlo bajo el lente o bajo el punto de vista del esoterismo, que nos enseña que el cuerpo es simplemente un vestido. Del alma tenemos la esencia y el espíritu es el Dios interno de cada uno de nosotros. Son tres aspectos. El cuerpo muere. ¿Cuántos cuerpos nos dan? 108 cuerpos. Tampoco se debe entender, como en algunas escuelas, que nos dicen que reencarnamos infinitamente. No es cierto eso. Porque digamos que si eso fuera así, el mal se perpetuaría. Y eso es algo absurdo. El mal debe tener un límite. Pero algunas personas dicen: ¿y por qué Dios permite que sucedan cosas malas? Porque Él crea leyes, 48, que nos rigen en este mundo físico, y no puede respetar su propia creación de leyes. Y si uno transgrede esa ley, pues ahí viene lo que estamos hablando del karma, que es una de esas 48 leyes. ¿Ve? ¿Qué pasa con el alma? Vuelve a venir o nos vuelven a mandar. Pero hay que diferenciar entre lo que es la reencarnación y lo que es el retorno. Ejemplo, una persona que despierta conciencia, cualquiera de ustedes que nos está escuchando, y en algún momento dado, en alguna existencia, no por el tiempo, sino por un trabajo voluntario, consciente, llega a la maestría, o sea, a la unión con su propio ser, en vida. Ya ahí sí podemos hablar que se gana el derecho de reencarnar. ¿Por qué? Porque esa persona, unida con su propia divinidad, ya tiene derecho a elegir, ya que no tiene ego. Porque el ego es lo que impide que nosotros tengamos la conciencia despierta y que gocemos de inmortalidad física e interna, que gocemos de felicidad, que gocemos de plenitud, que gocemos de la libertad en los mundos superiores, estar conscientes en el mundo astral y una gran cantidad de maravillas que nos hablan los maestros cuando alguien llega a esa maestría. Pero desde que uno tenga el ego, pues no reencarna. Ya ustedes saben que la reencarnación es netamente para los grandes maestros. Pero lo que sucede con nosotros es que retornamos por una ley precisamente que lleva su mismo nombre, ley del retorno. Y sencillamente volvemos a renacer en otro cuerpo. Pero el espíritu, que es tu propio padre, que es tu propio ser, que es el íntimo de cada uno de nosotros. Mire, dice el maestro Samael algo muy bonito, algo hermoso, que es una realidad. Existen tantos padres en el cielo, y se está refiriendo a los mundos superiores, como personas humanas acá en el mundo físico. Por eso es que cuando Jesús estaba en su drama,
le oraba a su Padre interno, a excepción de cuando enseñó el Padre Nuestro, que ya es el Padre eterno cósmico común, o sea, el Padre de los padres, o sea, el Dios unitotal, pero que tiene múltiples desdoblamientos, y uno de esos rayos, a semejanza de un sol, no es ese Dios cósmico común, tiene muchos rayos, y uno de esos rayitos es tu propio Padre, es tu propio ser, es tu propio espíritu. O sea, cada uno de ustedes que me está escuchando, cada uno de nosotros tiene su propio espíritu, su propio Dios interno. Entonces, lo que lastimosamente no se ha enseñado en muchas escuelas místicas, religiosas, lastimosamente, es que necesitamos integrarnos primero con ese ser interno a través de un trabajo que plantean siempre los maestros de la sabiduría, y nos uniremos posteriormente con ese Padre eterno cósmico común, o sea, con el Dios macrocósmico, unitotal. Pero si uno ignora las maravillas que hay en su propia casa, ¿cómo va a apreciarlas afuera? Ni me estoy refiriendo a la casa de este cuerpo, que es el templo prácticamente de Dios, o sea, de nuestro Dios. Entonces esto es importante saberlo, porque no nos debemos sentir como divorciados por allá de Dios, como lejos de Dios. Y no les estamos hablando de esto de una manera metafórica o romántica para persuadirlos a ustedes. No, es una realidad. Y a través del proceso del despertar de la conciencia, nos enseñan los maestros, una persona va teniendo acceso a esa comprobación. ¿Ve? Entonces, cada uno de nosotros tiene un ser interno aguardando que uno despierte conciencia, que uno se una con él, para que quede en posesión de todos los recuerdos, de todas las existencias, de todos los eventos que has vivido con anterioridad, que has vivido en las anteriores existencias. Bueno, esto es lo que estamos hablando, la diferencia entre reencarnación y retorno, ya eso está más que claro. ¿Va viendo algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión que nos dice de pronto la señora Rosa acerca de lo que estamos viendo? Me parece todo muy claro y es algo que realmente uno por coherencia también lo entiende. ¿Sabes? Como pensar que el hecho de poder volver es como pensar que el cuerpo va acumulando, que la existencia va acumulando historias, va acumulando memoria, ¿verdad? Y entonces venimos aquí tenemos esas oportunidades de trabajar, de seguir trabajando en esas memorias. Así lo siento, encuentro una coherencia en todo eso. Exacto, Rosa, así es. Y fíjese, me hace recordar usted con aquello que habla de la memoria, cuando al maestro Samael le preguntan acerca de la reencarnación, y él dice, sencillamente hay seres humanos que tienen una capacidad de memoria mucho más amplia que el común de los seres humanos. Y con mucha humildad él dice, yo soy uno de esos casos, ¿no? Porque pues el maestro Samael nos habla de muchas existencias pasadas que tuvo. Y vuelvo al punto, no para decir simplemente fui tal personaje, porque de hecho lo fue. El maestro Samael, por ejemplo, realmente fue el mismo Julio César. El maestro Samael realmente fue el Dante Alighieri. El maestro Samael Aumbeor, su esencia fue Tomás de Kempis, quien nació muy cerca de acá de la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos. ¿Ve? Y es algo maravilloso saberlo y él encontrándole, por ejemplo, en el caso de Tomás de Kempis, la esencia de su enseñanza y también el paralelo que tiene con la enseñanza del maestro Samael Aumbeor, porque son el mismo. Pero también en medio de esa memoria, Rosa,
él recordaba muchas fechorías, muchas faltas que él cometió, como él mismo lo dice, cuando estaba de capa caída, o sea, cuando no había despertado la conciencia en anteriores existencias. Y con mucha humildad dice, fallé en esto y fallé en esto en existencias pasadas. Ve, por ejemplo, el maestro Samael comenta que fue la mano derecha de este gran revolucionario mexicano llamado Pancho Villa. ¿Han escuchado acerca de Pancho Villa? Sí, sí, sí. Bueno, el maestro... Historia de México. Bueno, en uno de los jefes de la Revolución Mexicana, ¿no? Él decía que era la mano derecha de Pancho Villa, ¿no? Y este personaje se desdoblaba en cuerpo astral a voluntad y veía dónde estaba o cómo estaba organizado el bando enemigo. Volvía al físico y le informaba al general, bueno, tenemos que atacar así, 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 asado, porque así está dispuesta la organización de ellos. O sea, el maestro Samael comentando incluso, ¿no? Que tenía cierto despertar, pero lastimosamente la enseñanza que él leí, como tenía el agregado psicológico, se utilizaba para el mal. ¿Ve? Entonces, qué bonita enseñanza, porque ya reencarna el alma del maestro, pero para trabajar precisamente en esos agregados psicológicos. Y no solamente eliminarlos él, sino enseñarnos a nosotros la sabiduría gnóstica para también lograrlo, que es pues algo muy interesante. Claro, también normalmente se escucha hablar de las almas viejas, ¿verdad? La gente lo denomina de diferentes maneras, ¿no? Y siempre se dice, es un alma vieja, porque se entiende de una persona que representa mucha sabiduría en el trato con los demás, en un nivel de metacognitivo más elevado. Entonces siempre se hace referencia, es una persona con un alma vieja, ¿no? Que se supone que viene ya de otras existencias y ha acumulado también sabiduría y experiencia. Exacto, almas viejas, ¿verdad? Fíjese usted, incluso se habla de los amigos del alma, ¿no? De los amigos del alma. Bueno, vamos a empezar por el primero. Esas almas viejas que Rosa menciona son esencias revolucionarias que vienen con un gran impulso, pero tienen una característica en especial. ¿Cuál creen ustedes que es la característica primordial de eso que Rosa comenta? Un alma vieja, o sea, que ha vivido mucho, ya mucho, durante sus existencias. ¿Cuál será la característica principal de esa alma vieja? Una característica que yo escucho es que se dirigen a servir con un nivel de empatía enorme, y que se dedican a apoyar a los demás, a servir. Por ejemplo, un Gandhi, hablando así como Gandhi, o como tipo de personajes que hacen un enorme sacrificio por la humanidad, de manera entregada y de manera consciente e inconsciente. Bueno, interesante lo que Rosa dice. La compasión, ¿no? Esa capacidad de amar, de desprenderse, de servir. Esa es una de ellas. ¿Saben cuál es otra? Que un alma vieja es un alma madura, que ya está cansada de sufrir, está cansada de retornar, está cansada de pasar por las mismas circunstancias que ha venido pasando en anteriores existencias, y que nunca por imposición, sino por comprensión y por convencimiento propio, quiere cambiar. Esas almas viejas se conocen porque quieren cambiar, pero no porque alguien lo dice o lo deja de decir. No, sino porque
ya hay una comprensión de que no se puede seguir en el mismo estado, ya que esa alma sabe, o esa esencia, el daño que se ha producido a sí misma. ¿Ve? A sí misma. El estado tan lamentable en que ha caído. Entonces ahí es cuando esa persona, poseedora de esa esencia, entonces empieza un trabajo de revolución de la conciencia. ¿Ve? Entonces, bueno, es una de las características. Y esos amigos del alma, Rosa, son aquellas esencias que nos encontramos de vida en vida. En ocasiones puede ser el esposo de una dama o la esposa de un caballero y se reencuentran de existencia en existencia. O puede ser un gran amigo, o puede ser la hija adorada de esos padres, o de esa madre o de ese padre, el hijo adorado, el abuelo que tanto se quiso y con el cual se llevaba una relación tan hermosa. O sea, son esencias, vamos a llamarle almas, que se vienen reencontrando desde hace muchas existencias. Pero también hay esencias con las que nos reencontramos, pero es francamente para pagar karma. ¿Se comprende? O sea, no todo, vamos a decir, es color de rosa, como se dice, porque nuestras acciones tampoco han sido todo el tiempo benévolas, ¿no? Sino lo contrario. Entonces nos reencontramos también para pagar ciertas deudas. Bueno, por acá nos están haciendo algunos comentarios. Bueno, Jonathan River Good nos dice que hemos venido para obtener todo el conocimiento de todas sus vivencias. Sí, para extraer la conciencia de las experiencias, ¿verdad? Bueno, también acá nos están diciendo, a ver, si alcanzamos a leer. Dice, acá en el Copey, es un pueblo de Colombia, una hermana que se vio en el ataúd muerta y así como lo dijo, le salió enterrada en el mismo cajón. Parece que esta persona, según lo que entiendo, relataba cómo iba a morir, imagínense, según lo que está mencionando acá, y se vio a sí mismo en el momento en que murió. O sea, los demás la vieron de esa manera, ¿no? Hay personas que pueden hasta profetizar su propia muerte o desencarnación. Bueno, hay muchos fenómenos, ¿no? Muchos fenómenos en relación a esto. Compañero, vamos entendiendo, está claro lo que estamos mencionando. Bueno. ¿Qué dice McLean? Sí, claro, comprendo. Está claro, ¿no? ¿Se entiende el español? Está muy claro. Vale. Bueno, entonces, el objetivo de volver a venir es a retomar un aprendizaje que no hemos calificado en existencias pasadas. Y por eso nos está mandando nuevamente. Esto ya yo creo que está muy claro. Y esto se logra pues a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Bueno, vamos a dar algunas claves para recordar estas existencias pasadas. Vamos a enseñar el mantra chas. ¿Correcto? Todos los mantras para el recuerdo de las existencias pasadas tienen que ver con la vocal A y con 2 chakras que tenemos en la parte, a la altura de la parte superior de los pulmones. Correcto. Ustedes saben que tenemos 7 chakras principales y 2 de ellos se hallan a la altura de la parte superior de los pulmones. La vocal A, que también estamos mencionando acá, por sí sola, su vocalización nos lleva al desarrollo del recuerdo de las existencias pasadas. Pero vamos a empezar con la mantralización de chas.
Esto lo entrega el maestro Samael en sus obras. La persona, ya sabemos, se relaja, respira profundamente, toma posesión de su cuerpo físico, ora a su Padre interno, a su Divina Madre, su asistencia para que le permitan ir desarrollando estos chakras y asimismo vengan los recuerdos de las existencias anteriores. Y en ese momento, presionando el coxis, toma el aire, siente cómo ese aire llega a la parte cerebral y retiene durante 2 o 3 segundos para proyectar ya verbalmente el mantra chas, pero ubicado acá en esta parte alta de los pulmones, pronunciando de la siguiente manera: Shas. Y vuelve, presiona el coxis, inhala el aire. Shas. ¿Cuántas veces? Cientos de veces, ojalá. Entre más lo haga y esté concentrado allí, más va a lograr aquello. Ese es el primer mantra. Segundo mantra, Swara. También nos lo entrega el maestro Samael. Se inhala el aire, se presiona el coxis, o sea, los esfínteres anales y uretrales se recogen voluntariamente y se inhala. Se llega acá a la pineal, 2-3 segundos esperamos y proyecta a esta zona pronunciando cantando el mantra. Vuelve. Lo puede hacer por 20 minutos, media hora, 1 hora. Generalmente el maestro recomienda mantralizar 1 hora diaria. ¿Y saben qué dice? Mantralizar 1 hora diaria equivale a haber leído cientos de libros de esoterismo. O sea, es mejor practicar. Muchas veces no llenarnos la cabeza tanto de información, aunque es necesario estudiar, pero practicar. Y eso es algo muy agradable que armoniza a la persona, y esto lo sabe todo cantante. Cuando terminan de interpretar una música bella, bonita, armoniosa, los chakras vibran. Así ese cantante no sepa acerca de la existencia incluso de los chakras. Pero cuanto más si una persona no necesariamente tiene que saber cantar, pero canta los mantras, los entona y siente. Porque es que ese es el tema, muchachos. Tiene que sentir la vibración en los chakras. Porque imagínense que una persona esté pronunciando cualquier mantra y pensando en la llamada que tiene que hacer, pensando en que tiene hambre, pensando en que tiene sueño, pensando en que, ay, ¿cuándo será que voy a despertar este chakra? No, no tiene que divagar la mente, tiene que enfocar la mente en un solo punto. Y ese punto es acá la parte superior de los pulmones. Bueno, la vocal A se pronuncia como ella misma es. Simplemente toma el aire y vuelve. Tiene que terminar el aire, o sea, que no quede aire en los pulmones, no, vacíe el aire en los pulmones y vuelve. Y sigue, y sigue, y sigue. 1 hora diaria, si es que precisa, de ir despertando esta facultad.
Bueno, preguntas, comentarios antes de pasar al cuarto punto. ¿Se entiende cómo se pronuncian los mantras? Sí. ¿Se entiende? Sí, Bueno, muy bien. Claro. bueno, está claro. Hay otra consideración, aunque es un poquito más avanzada, y es imaginarse un color plateado brillante en el momento en que uno está realizando la mantralización, ¿correcto? Porque cada uno de los chakras tiene su propio color. Esto está en una lámina que les he hecho llegar anteriormente por el grupo de WhatsApp, y bueno, ahí pueden ver los colores de los chakras, ¿no? Asimismo, para la clarividencia, para la clareaudiencia, etcétera, es bueno imaginar el color del correspondiente chakra. Bueno, ya para culminar y a ver si podemos hacer una pequeña práctica. En cuarto lugar está la retrospección. Ya ustedes se acordarán que la retrospección es aquel ejercicio donde nos sentamos a estudiar todo el día en aquellos eventos donde el ego se pudo haber manifestado. Entonces empezamos desde el final del día o desde ese momento que nos estamos sentando a meditar hacia el inicio del día. El hecho de visualizar eso ya nos va permitiendo paulatinamente que cuando hemos recordado todos los eventos de la actual existencia, la Divina Madre nos hace dar el gran salto a la anterior existencia. Es por eso que si una persona practica la retrospección para el estudio y comprensión del ego, también se va acercando al recuerdo de las existencias pasadas. Pero tiene que ser un ejercicio constante y que la persona ojalá llegue hasta la niñez, los primeros años, hasta cuanto más recuerde, se adormezca, dice el maestro Samael, adormézcase pidiendo que le muestren los eventos de la existencia recién, antes de esta. Y la Divina Madre, si es de acuerdo a la ley divina, entonces le va a mostrar aquellas experiencias, aquellos eventos que vivió recién en la existencia. De pronto hasta le muestran la manera en que murió. Y no se tiene que asustar la persona, porque eso es autoconocimiento. El autoconocimiento no es simplemente, que sí, saber que tengo el ego. Está bien, tiene que ver con eso, obviamente. Pero estamos hablando de cuál es la historia de uno y el por qué uno tiene que vivir muchas cosas en esta existencia, y que si uno no sabe por qué es que se están presentando, realmente es un sufrimiento como absurdo, perdonen la expresión. Sufre uno, pero totalmente ciego, sin saber por qué ni cuál fue la razón que produjo ese sufrimiento. Incluso hay un libro por ahí que dice, ¿por qué a personas buenas les suceden cosas malas? Y resulta ser que quizás uno es muy santito en esta existencia, pero ¿y en la otra? Eso es. Es terrible. Mire, hay personas que quizás de pronto tienen un accidente muy terrible, Dios nos libre, o mueren de una manera, pero una cosa espantosa, o mueren torturados, secuestrados y los torturan, y parece increíble, pero nos enseña la doctrina que esas personas torturaron en existencias pasadas a otros. En ocasiones una pareja no puede vivir en paz y esa mujer se siente como una esclava, como encarcelada, y resulta ser que ella esclavizaba anteriormente o a sus hijos o a su esposo, etc. Puede ser que una mujer que recibe malos tratos hoy en día, que quizás nace en medio de una sociedad machista, y ustedes saben más o menos a qué me estoy refiriendo,
donde en esa sociedad hay permisibilidad para la infidelidad y el maltrato a la mujer y como el hecho de minimizar a la mujer. Y puede ser que esa mujer que hoy en día nace mujer haya sido uno de esos varones machistas en una existencia pasada. O la mujer en África. Bueno, me están entendiendo. Sí. Y uno dice, ay, pero claro, uno no puede nunca dejar de ver el dolor ajeno, pero sí comprender el por qué se suceden cierto tipo de situaciones, porque tenemos una deuda que pagar. Pero una pregunta, si yo lo veo así, es como, pienso, si nosotros venimos a corregir, se supone pues que en una vida yo torturé, una vida pasada, ¿no? Yo torturé. No es entonces que yo vengo en esta vida y se me presenta también la oportunidad de torturar y yo decido no hacerlo. Y es ahí donde yo cambio. Y es ahí donde yo borro ese karma. Porque entonces es una infinita sucesión. Por ejemplo, yo no vengo y sigo torturando, después vienen y me torturan a mí, después vuelvo a torturar y así va como una venganza infinita. No es que yo vengo, se me presenta la oportunidad de torturar y no lo hago y ahí yo ya cambié. No es así que funciona. Claro, no funciona así, Rosa, porque sería como premiar al pecador, será como premiar al ego, nuevamente dándole la oportunidad de que siga torturando, por ejemplo, en ese ejemplo. Pero es que es decir, se me da la oportunidad, pero yo no lo hago. Ya decido, yo ya venzo a mi ego y no torturo. El problema es que, claro, yo te entiendo la pregunta, pero el problema es que ya quizás no se le presenta la oportunidad de torturar, sino que uno es torturado. ¿Ve? Claro, le hacen sentir el mismo dolor que hizo sentir a otro. Y en el mejor de los casos, como tú dices, Rosa, si la persona está en un proceso de cambio, quiere cambiar, no quiere sufrir más, ese sufrimiento que ahora siente, pero que hizo sentir anteriormente, le lleva a despertar. ¿Ve? Y no necesariamente le dan la oportunidad de agredir a otro o de torturar a otro, sino que es más bien como que ahora le toca vivir aquello para que en medio del dolor, si la persona quiere, porque es que ahí viene el punto, que se nos presenta la situación para cambiar, pero la persona, en vez de reflexionar, entonces reacciona y culpa a los demás, culpa a la sociedad, culpa al papá, culpa a la mamá e inclusive culpa a Dios, porque dice, ¿por qué tengo yo que vivir esto? Y es algo pues obviamente demasiado atrevido, demasiado inconsciente, porque Dios no tiene la culpa de eso. Así es, sí. Lo que pasa es que es la inconsciencia de nosotros que nos lleva a eso. Pero como bien se está diciendo, si nosotros en medio del dolor, en medio de la situación, reflexionamos, entonces podemos cambiar. Les voy a dar una práctica que tiene que ver con esto que estamos hablando, que el maestro Samael da. Póngale mucha atención. Yo quiero que se imaginen en este momento, también los que están ahí en pantalla, ¿cuál es el problema más grande que usted tiene en este momento? No me lo digan, ¿eh? Pero ¿cuál es el problema más grande que tiene usted en este momento? Puede ser económico, puede ser de salud, puede ser un problema con alguien. Vamos a poner un problema con alguien. Una rencilla, una situación de odio, resentimiento, rencor, una enemistad que usted tenga con alguien. Vamos a decir, piense en eso en este momento. Bueno, pregúntese si le gustaría conocer el porqué de esa rencilla, de ese rencor que se está viviendo en este momento.
obviamente, si una persona está en estos estudios, querrá conocer el porqué, ¿verdad? O no nos gustaría conocerlo, compañeros. Claro. Claro, ¿verdad? Bueno, la práctica es la siguiente. Siéntese en un cómodo sillón, relaje su cuerpo, ponga la mente en blanco concentrándola, puede ser acá en el entrecejo, puede ser acá en el corazón, en una linda música. Lo importante es que la mente se relaje también. Y pídale a su divina madre que le muestre en ese momento de la meditación, en visión de sueños o en cualquier momento, puede ser en lo sucesivo, el evento que produjo ese evento que se está presentando con esa persona en esa existencia. El maestro Samael dice que si la concentración fuera exacta, intensa, como tiene que ser, en el momento en que la persona está pidiendo que le muestren ese evento, o sea, la causa en una existencia pasada de lo que se está viviendo con esa otra persona, le muestran exactamente lo que la persona hizo. Lo que la persona hizo. ¿Ve? Le mostrarían a la persona, por ejemplo, que si tuvo o tiene un dolor moral terrible porque fue traicionado, porque fue engañado por su pareja, le fueron infiel y eso le duele, la persona dice, me dolió hasta el alma. No vamos a decir el alma, pero sí la psiquis, que es como parte de esa alma, le dolió la parte psicológica, moral. Claro que sí duele. Eso está conectado a una traición, obviamente, que esa persona hizo en una existencia pasada. Lo crea o no, ese evento no se está sucediendo por una casualidad. Pero entonces ahí viene el asunto, y sobre todo hablo para los que están más avanzaditos en estos estudios de la gnosis, que uno se conforma con decir, eso seguro fue que yo engañé en una vida pasada a alguien, y ya etiquetó el evento, pero no lo investigó. O sea, cree que fue así, pero no está seguro. ¿Qué tiene que hacer? Entrar por el camino y el terreno de la práctica, de la meditación, de la vocalización de la A, de estos mantras que estamos hablando. Y en el momento en que sienta el dolor, que es la práctica, dice el maestro, en el momento en que sienta el dolor, en que quizás recién se sucedió el evento, siéntese, ponga su mente en blanco y medite. Y puede ser que advenga en ese momento, o un poco más adelante, la respuesta a lo que la persona está preguntándole a las divinidades. Entonces, yo les pregunto, si uno, por ejemplo, Dios mío, que Él nos libre, que nos robaron cualquier cosa, X cantidad de dinero, importante, eso va a producir un dolor, porque quizás es fruto del trabajo, del esfuerzo. Pero si le mostraran que uno ha sido un ladrón en una existencia pasada, o que uno le robó el dinero, una casa, la esposa, la pareja, o simplemente la dignidad a otro en una existencia pasada, y que por eso está pagando lo que está pagando. Si a una persona le mostraran eso, yo les pregunto a ustedes, ¿sentiría paz o no? Claro, aceptación. No vamos a decir que se va a reír a carcajadas, obviamente, porque le duele. Pero el conocimiento, la comprobación de ese evento, conocer la causa de ese evento, le va a dar paz interior. ¿Por qué? Porque la persona está en posesión de un conocimiento real, objetivo, de algo que se está presentando y además del por qué se está presentando. Pero vuelvo y digo, en ocasiones en medio de las instituciones esotéricas nos conformamos con decir, no, eso será karma.
eso será karma, eso es algo que yo debía. Pero ¿cuál es la comprobación que la persona va teniendo de eso? De lo contrario, pues esto se convertiría simplemente como en una, en una escuela más dogmática donde sí, se nos dice esto es así porque es que alguien lo dijo, pero no porque la persona esté en ese proceso que estamos hablando del despertar. ¿Se comprende, compañeros? ¿Alguna pregunta, comentario? O sea que yo tengo una pregunta, o sea, para llegar a llegar, digamos, a la meditación, hay que preguntarle a la Madre Divina para que te deje ver lo que pasó, o sea, el suceso que pasó en la vida pasada, de por qué, para investigar por qué tienes en este momento problemas con alguien, o sea, tienes que pedirle permiso a la Madre Divina. Exacto, ¿Meditación? exacto, porque la Divina Madre es una parte autónoma del ser, o Dios Madre, quien nos auxilia en el proceso del despertar de la conciencia, sí o sí, sí o sí. Ella es la que nos auxilia y nos permite el despertar. Entonces puede ser que en esa meditación, o más adelante, porque si no se lo muestran en esa meditación, no, la persona debe seguir adelante. Y de pronto no le van a mostrar ahí una película y se va a acordar de todo. No, detalles que le van mostrando, pero la persona debe ser práctica. Poco a poco, en un momento dado, ¿qué fue lo que ocasionó esa rencilla, ese dolor que uno está sintiendo, pero que lo hizo sufrir a otros? Eso es así, eso es una realidad. Pero conviene que cada uno de nosotros lo vaya verificando. Porque eso nos da paz interior, nos da resignación consciente de lo que tenemos que vivir, pagar y saldar esa deuda. Saldar esa deuda. No porque adoremos el dolor, sino porque comprendemos el porqué de nuestros dolores, de nuestras penas y de nuestros sufrimientos. ¿Ve? Por eso es muy importante el despertar de la conciencia. ¿Hay algo más por ahí? Bueno, no sé cuánto llevamos de transmisión. Bueno, ya llevamos alrededor de 55 minutos. Bueno, sin tanto preámbulo, vamos a ubicarnos cómodamente allí donde nos encontramos. Si quieren, silencien los micrófonos, silencien los micrófonos en la videollamada para no distraernos. Vamos a hacer una corta práctica que tiene que ver obviamente con lo que estamos hablando. Bueno, vamos a hacer una práctica con este cuenco tibetano que se utiliza para generar sonidos especiales, notas muy elevadas, para alcanzar niveles de concentración, de meditación, de integración con nuestro ser. Entonces, bueno, vamos a esperar que se pueda escuchar. Alguien también tiene uno por ahí, ¿no? ¿Quién fue? Ese debe ser McLean. McLean. Yo sabía que era McLean. No, ¿esa qué fue? ¿La copa de... Sí. ¿La copa de la mesa o el cuenco tibetano? No. Bueno, pero sonó bonito, sonó bonito. Es la copa mismo que tú tienes. Bueno. Sí, es el cuenco. Muy bien. Sí. Excelente. Bueno, vamos a hacer la práctica con esto. Ahí está. Maravilloso. Sí, esto no es que lo estemos vendiendo, no vayan a creer, pero sí, es bueno uno hacerse de un cuenco tibetano para ir alcanzando esos niveles, y también sin él, porque tampoco nos vamos a volver dependientes de nada ajeno a nuestra propia conciencia, ¿no? Pero ayuda, que ayuda.
Bueno, entonces vamos a colocar en silencio los micrófonos. John, ¿nos está escuchando? ¿O ya está haciendo la práctica? Uy, parece que sí ya está haciendo la práctica. Bueno, bien concentraditos. Me van a seguir también allá en sus casas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y sentimos que cuando cerramos esas ventanas hacia el mundo exterior, que son los ojos, ya empezamos a sentir entrar en un proceso de integración con nuestro ser. Vamos a tomar conciencia de la posición en la que está nuestro cuerpo. Vamos a sentir nuestro cuerpo. Vamos a sentir los pies, las piernas, el abdomen, el pecho. Vamos a sentir la espalda, la columna espinal, los hombros, los brazos, las manos, finalmente el cuello y la cabeza. Todo nuestro cuerpo va quedando debidamente relajado. Vamos a hacer también algunas respiraciones para ayudarnos a relajarlo. Inhalamos por la nariz, lenta y profundamente. Retenemos el aire. Exhalamos lentamente por la boca. Inhalamos por la nariz. Retenemos. Exhalamos lentamente por la boca. Inhalamos por la nariz. Retenemos. Exhalamos lentamente por la boca. Una vez más, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Vamos entrando en este proceso de relajación, de meditación, sintiendo cómo la mente cada vez más va quedando relajada. Vamos sintiendo la necesidad de no pensar. Recuerden que es necesario y es posible dejar de pensar, aunque sea durante algunos instantes y momentos del día. Necesitamos pensar cuando debemos pensar y nada más. De resto necesitamos sentir, contemplar la realidad del instante. Vamos a pedirle a nuestro ser interno, a nuestra bendita Madre Devi Kundalini, que es Dios Madre, nuestra Virgen individual, particular, porque cada uno de nosotros tiene su propia Madre Divina.
Vamos a pedirles a las divinidades que a través de esta práctica, con los mantras que hemos enseñado para recuerdo de las existencias pasadas, en algún momento dado nos vayan permitiendo conocer cuál es nuestra naturaleza espiritual, percibir con la conciencia, con los ojos del alma, la realidad de los mundos espirituales, conocer la causa de muchos eventos y situaciones difíciles por las que tenemos que pasar, pero que solo pedimos a Dios el conocimiento, la comprensión de esos eventos, de esos sucesos, para corregirnos y dejar de seguir causando tanto dolor, principalmente a nosotros mismos. Vamos a pedirles en estos momentos que nos asistan para poder gozar de los beneficios de esta práctica. Bien concentraditos, escuchamos este sonido. Todos nos vamos a ubicar en la parte alta de los pulmones, con los ojos cerrados, bien concentrados allí donde estamos. Y vamos a empezar con la vocalización de la A. Lo vamos a hacer durante 5 veces. Tomamos el aire y empezamos. Bien concentrados, si es posible imaginando un color plateado brillante. Continuamos ubicados ahí en la parte alta de los pulmones. Ahora durante 5 veces el mantra Chas. Me siguen. Continuamos ubicados en la parte alta de los pulmones, pidiendo a las divinidades. Ahora con el mantra Swara. Swara.
Continuamos por algunos instantes en profunda meditación. Estoy despierto, no estoy dormido, porque estoy con Dios y Dios está conmigo. Estoy despierto, no estoy dormido, porque estoy con Dios y Dios está conmigo. Estoy despierto, no estoy dormido, porque estoy con Dios y Dios está conmigo. Lentamente y conservando la armonía, vamos retomando el movimiento de nuestro cuerpo, dando gracias a nuestro ser y a las divinidades por habernos permitido hacer esta práctica. Bueno, queridos compañeros, aquí de los Países Bajos, también los que nos están viendo en este momento por las redes sociales, hemos culminado con la práctica. Es cuestión de darle un seguimiento, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo se vocaliza, cómo se mantraliza, y esto lo podemos hacer si no tenemos el cuenco, sencillamente con una linda música suave, o sencillamente en silencio, pero lo más importante es estar concentrado y en ese proceso de interiorización. Ojalá todos los días, para alimentar todos los días esa parte espiritual. Así como alimentamos nuestro cuerpo, pues también esa parte llamada conciencia necesitamos alimentar diariamente. Así que bueno, muchísimas gracias por haber asistido y esperamos que tengan un muy buen descanso en esta noche y un feliz día para todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Vale. papá. Bueno, ahí estamos en comunicación. Y abrazo a todos y pasen buena noche a todos. Vale, igualmente. Gracias. Bueno, hasta pronto. Chao. Muchas gracias.